Like I said, I'm Hilda Vega. I am the Director of Philanthropic Practice with Hispanics in Philanthropy. And just for everyone to know, today's conversation will be primarily in Spanish after I finish doing a few housekeeping items. If you do require interpretation, please go down to the bottom of the Zoom screen and use the globe icon to select your language of choice, and then just wait a second for the translation to start. And we want to thank Mario Vasquez for joining us today and providing interpretation services. A reminder to folks who are joining us who are not speaking to please stay on mute so that we have the right sound quality for our speakers. There will be a chance at the end of the conversation for people who want to ask a question directly to unmute and do that. Otherwise, we invite everyone to put their questions in the chat and we will address them at the end of the conversation. And finally, I want to just thank funders like the 11th Hour Project and the Schmidt Family Foundation for supporting this work. Hispanics in Philanthropy works across the Americas as a regranting and a programming partner on several issues like equity, racial justice, and multiracial democracy building and migration, but we rely on funders to provide the kind of immediate support to communities like those in Colombia who were impacted by harsh policies and policy proposals last year and who then responded to local needs during the Paro Nacional. So with that kind of work and support, we were able to partner with local advisors and NGOs and be able to host the Colombia Solidarity Fund. That fund was able to support over a dozen Colombian NGOs working across the country and in very diverse communities. And we're pleased and honored to have some of those partners join us today to share their experiences and lessons. I am now very happy to hand it over to Jimena Sanchez from BOLA, who will serve as today's moderator. Thank you. Muchísimas gracias, Hilda. And folks, if you want interpretation, please go to the button down in the globe at the bottom. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias a los hispanos en la filantropía. Muchas gracias a todos ustedes. Yo pienso que este es un muy buen momento para hablar sobre las lecciones de lo que ha pasado, especialmente en el último año. El 2022 es un año muy crucial en Colombia porque acabamos de ver unas elecciones legislativas el 13 de marzo y ahora en mayo vamos a tener elecciones presidenciales. La primera ronda será el 29 de mayo y eso determinará mucho cuál va a ser el futuro y la trayectoria de muchos de los temas que vamos a conversar el día de hoy. Antes de presentar a nuestros panelistas, quisiera decir unas palabras sobre lo que sucedió el año pasado y dónde estamos hoy. Entonces, todavía no hemos visto que realmente haya habido un cambio grande en el país frente a los temas de justicia, frente a los temas de reforma policial, de las violaciones que sucedieron durante el paro cívico nacional que empezó abril 28 y que también tuvo muchas protestas conexas y que duró en algunos casos hasta septiembre. Como ustedes bien saben y nuestros colegas van a darnos los detalles, hubieron varios homicidios cometidos por la policía y todo tipo de otras protestas que fueron bastante graves durante ese tiempo debido al uso excesivo de la fuerza. En sitios como Cali hasta hubieron masacres y situaciones muy, muy complejas. Y vimos también personas que no eran policías, que eran civiles armados, atacando a personas, incluyendo una caravana de indígenas que entraron a Cali para apoyar a los que estaban protestando ahí. Desafortunadamente, desde entonces hemos visto muy poco avances en términos de justicia para las víctimas. Hemos visto que la reforma policial realmente ha sido medio superficial y menos transformativa y que la administración de Biden realmente perdió una oportunidad muy grande de realmente parar esos asesinatos y esos abusos cuando estaban sucediendo. Y que el punto de vista de muchos de la sociedad civil colombiana es que Estados Unidos de muchas maneras está cómplice con lo que está sucediendo. Recientemente el embajador
de Estados Unidos, Philip Goldberg, fue a Cali y básicamente lo encontraron con una protesta. Lo más perturbante ha sido que también hemos visto un gran grado de persecución de los líderes sociales, de los abogados, de las organizaciones que han estado muy metidas en documentar y también apoyar víctimas de todo este proceso. Y eso es algo que realmente nos preocupa mucho. Hoy entonces vamos a escuchar de dos personas que han estado realmente al frente de toda esta situación, para que ellos nos cuenten cuáles han sido las lecciones que han aprendido, cuál es el momento ahora y dónde estamos yendo. Desafortunadamente, Nelson Lemus de la Asociación de los Cabildos Indígenas de Norte del Cauca está en el hospital y no puede estar con nosotros hoy, y él manda sus disculpas. Pero sí tenemos a Alejandro Rodríguez, el coordinador de la plataforma Grita de Temblores, que realmente se ha ganado un espacio muy prominente durante estas protestas por su labor tan extensivo de visibilizar lo que estaba pasando durante todo el paro. Y a Charo Mina Rojas del proceso de comunidades negras, quien está en Cali, y el proceso de comunidades negras ha hecho un labor muy extensivo en mirar los aspectos racializados de estas protestas y la situación en Cali, como parte de su labor regular, realmente exaltando los derechos civiles y derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es primero escuchar de Alejandro, luego de Charo. Por favor, siéntense cómodos poniendo preguntas en el chat y luego tendremos una discusión frente a los temas. Entonces, con eso le doy la palabra a Alejandro. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, y pues a las organizadoras de este encuentro por invitarnos, por contar con nosotros, pues para hablar de lo que fue el paro nacional, que ya estamos a pocos días de cumplir un año desde que iniciaron pues todas esas protestas que en definitiva pues fueron históricas y marcaron un hito en el país en términos de paros cívicos prolongados y de estallido social, ¿no? Que es un estallido social que desde nuestros ojos fue algo que fue aumentando progresivamente, ¿no? No fue algo que estalló o que, digamos, llegó de la nada el 28 de abril, sino que fue una situación que fue aumentando por muchos factores. Diría yo que uno de los factores más fundamentales pues es la gran desigualdad social, la gran inequidad social que existe en un país como Colombia, en donde hay regiones muy marginalizadas y poblaciones que no pueden disfrutar de los derechos que quedaron, digamos, inscritos en la Constitución del 91 como derechos que le pertenecían a toda la ciudadanía. Y ese anhelo de esa Constitución no se ha cumplido desde entonces, ¿no? Entonces, tenemos un país, uno de los países más desiguales de la región, Em, y digamos que estábamos en los años recientes en un contexto del gobierno anterior que, digamos, se esmeró mucho en hacer un diálogo de paz y unos acuerdos de paz, que fueron los acuerdos de paz de La Habana, con el desmovilizado grupo guerrillero Las FARC. Y digamos que eso marcó un hito muy importante porque nos permitió soñar o imaginarnos un país diferente, un país en el que el conflicto armado no iba a ser el pan de cada día, ¿no? No iba a ser lo que encontrábamos en el periódico cuando íbamos al colegio, no nos íbamos a encontrar más con estos cuerpos de guerrilleros neutralizados, como lo deciden nombrar, ¿no? Cuando realmente pues son guerrilleros muertos, asesinados en combates con el ejército. Entonces este panorama de firma del acuerdo de paz en el 2016 pues nos permitió, digamos, imaginarnos que iba a haber un cambio en las narrativas del Estado
y que por ende el Estado y el gobierno entrante se iba a poder centralizar o enfocar en solucionar todas estas otras problemáticas que tiene el país y que quedaban, digamos, un poco opacadas por el conflicto armado interno. Pero entonces llegamos a un gobierno que desde que estaba haciendo campaña prometió hacer trizas el acuerdo de paz, prometió oponerse constantemente a la implementación de este acuerdo y al mismo tiempo empiezan a darse varias movilizaciones por parte de los movimientos sociales diversos. Entonces en el año 2019 tuvimos esta gran minga indígena a la cual el gobierno se negó a escuchar, se negó a ir a Cali, al Cauca, a hablar con los indígenas, con la minga. Posteriormente tuvimos también el paro estudiantil en el cual se reclamaban mayores garantías para una educación superior de calidad y con mayor cobertura. Y se iban dando estos movimientos hasta que llegamos a un primer hito, creo yo, muy importante en toda esta escalada de movilización social, que fue el 21 de noviembre del 2019, que se da este gran paro nacional en el que todos los movimientos sociales, los movimientos sindicales, organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, se unen para salir conjuntamente a rechazar las políticas neoliberales del gobierno de Duque y las políticas que no prometían una mayor garantía de derechos humanos, también enmarcado en un bombardeo que hizo el gobierno y que presentó como un gran éxito, pero que meses después nos enteramos de que en ese bombardeo pues habían muerto más de 5 menores de edad. Y el gobierno igual siguió, digamos, legitimando desde el discurso este bombardeo. Entonces tenemos esa gran movilización en la que rechazamos todas estas prácticas violentas de parte del Estado encabezado por el gobierno de turno y vemos una primera cara de la represión estatal que fue cuando el SMAT, que es la policía antidisturbios de Colombia, asesinó a Dylan Cruz a los ojos de toda la ciudadanía en el centro de la ciudad, ¿no? Dylan era un joven que estaba protestando por su derecho al estudio, ¿no? Y él acababa de terminar el colegio. Y ante, digamos, este asesinato que quedó grabado, quedó registrado, pues lo que recibimos por parte del gobierno y de algunos medios de comunicación tradicionales es una constante negación de estos hechos, ¿no? Dylan se atravesó a la bala que había disparado el agente del SMAT, bueno, toda una narrativa que busca constantemente negar estos hechos. Posteriormente, entonces, entramos a la pandemia en el año 2020, que eso en la reacción inmediata, pues sí generó como una reducción en este impulso de protesta social por todas las medidas de cuarentena. Pero al mismo tiempo, lo que generó la pandemia pues fue agudizar un montón de problemáticas que ya existían, ¿no? Entonces, obviamente esto aumentó la desigualdad y aumentó la pobreza monetaria, esto en datos según cifras del DANE, del Departamento Nacional de Estadística. La pobreza monetaria aumentó a casi el 40% del país. Y asimismo también aumentó pues toda esta problemática de la violencia por parte de la policía, ¿no? Porque entonces se le da un poder total a la policía para que tenga el control sobre el espacio público, ¿no? Entonces la policía decidía y permitía quién podía y quién no podía estar en la calle. Y eso sin duda afectó de manera diferencial a las ciudadanías que más necesitaban del espacio público para su día a día, ¿no? Los vendedores ambulantes, las poblaciones más vulnerables que salieron a decir o nos encerramos en nuestras casas y morimos de hambre, o salimos y nos exponemos a contagiarnos del virus, pero también a encontrarnos con un agente de policía que nos puede llegar a violentar, ¿no? Entonces, desde nuestro análisis, uno de los problemas que se agudizaron durante el año de pandemia y de cuarentenas, pues fue la relación muy problemática y muy violenta por parte de la policía hacia las ciudadanías y hacia las ciudadanías marginales que más necesitaban salir a la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo muchos pues podíamos quedarnos en nuestros lugares, en nuestros lugares privados, pues cumpliendo con la cuarentena. Y esto le dio un exacerbado poder a la policía, pero luego, pues, como bien sabemos, las cuarentenas se fueron terminando
y el 1 de septiembre se acaba la cuarentena total en el país, o pues digamos no hay ninguna restricción y ya esta figura deja de existir, pero a los 9 y a los 8 días después el país se despierta con un video muy violento que nos hacía pensar, digamos, y que tenía muchas cosas parecidas al video de George Floyd, que fue cuando unos agentes de policía torturaron en el espacio público a Javier Ordóñez, y esto generó una reacción de mucha indignación por parte de la ciudadanía hacia los CAI, que son estas estaciones de policía ubicadas en los barrios de la ciudad, en distintos barrios de la ciudad. Y esa reacción pues inició en protestas que iniciaron pacíficas, luego algunas se tornaron violentas, pero la reacción por parte de la policía fue tomar control de estos lugares a partir de abrir fuego con uso de armas letales contra la ciudadanía. Esto pues pasó más que todo en Bogotá, y el saldo de esto fue una masacre que ya la recordamos como la masacre del 9 de septiembre, en la que en una noche murieron alrededor de 13 personas entre Bogotá y el municipio de Soacha. Entonces esto fue otro paso más en el que el Estado nos estaba mostrando de qué era capaz, ¿no? Y de que su discurso violento no era solo un discurso, sino que era un discurso que podía llegar a tener implicaciones fácticas en la realidad. Y esto pues va a ser también un hito muy importante, que primero haya ocurrido esto en Bogotá, en el centro del país, en la capital del país, sin ninguna consecuencia. Al día de hoy no ha habido ningún fallo de justicia por estos casos. Y esto pues de alguna forma abrió las puertas de que esto pueda ocurrir en otras ciudades del país. Entonces, para seguir esta rápida línea del tiempo que estoy haciendo, llegamos al 2021 y digamos, en esta situación de mucha desigualdad social, el gobierno anuncia una reforma tributaria que era profundamente regresiva con la clase media y la clase trabajadora. Y eso fue la chispa que, digamos, generó este estallido social que entonces el 28 de abril salimos a protestar, y fue una protesta pues muy grande, de mucha cobertura. No esperábamos, nosotros desde la sociedad civil no esperábamos que fuera a llegar a tales niveles de tantas personas protestando. Y bueno, vale la pena resaltar que en inicios no todo fue violencia por parte de la policía, hubo mucha protesta artística, mucha protesta desde el sector cultural, y entonces nos encontramos con epicentros muy importantes como lo fue Bogotá, como lo fue Cali, como lo fue Ibagué. Pero lo que lastimosamente terminó llevándose el protagonismo de estas protestas, pues fue una reacción violenta por parte de la policía y del discurso del Estado, pero también de las instituciones ya haciendo un uso ilegítimo, a nuestro parecer, de la fuerza. Y pues nos encontramos con que pasaban los días y seguíamos registrando más y más muertos, seguíamos registrando más y más personas víctimas de violencia física. Y logramos registrar en esos casi 3 meses de protesta al menos 43 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública, la mayoría de ellos cometidos en la ciudad de Cali. Varias ciudades en Ibagué también registramos casos de policías accionando armas letales, pistolas, armas de fuego directamente contra los manifestantes, que en su mayoría son jóvenes de sectores marginalizados, de barrios populares, que estaban pues precisamente exigiendo mejores garantías para imaginarse un mejor futuro, y que murieron exigiendo esas garantías. Al final logramos recolectar y registrar y verificar desde la plataforma Grita de Temblores ONG al menos 5.000 hechos de violencia policial durante esos 3 meses, que es una cifra realmente escandalosa, dentro de los que se encuentran distintas prácticas como retenciones arbitrarias,
por ejemplo, en algunos casos retenían a las personas y las obligaban a testificar en contra de ellos mismos, como un caso muy emblemático de un músico en Cali que fue detenido y golpeado en una acción conjunta, además con ciudadanos, en algo que no habíamos conocido, pero que denominamos acciones de para policías, ciudadanos que salieron a trabajar conjunto a la policía, negando derechos de otras ciudadanías, mientras la policía tomaba partido totalmente, cuando el mandato constitucional es que la policía debe velar por los derechos de toda la ciudadanía y no de unos ciudadanos sobre otros. Entonces nos encontramos con hechos de violencia sexual también, violencias basadas en género, varios casos de detenciones injustificadas y de digamos, cortas desapariciones en las cuales las personas no sabían dónde se encontraba su familiar que había sido detenido y luego pues la persona llegada y había sido detenido por la policía y había sido sometido a una serie de golpizas. Nosotros, pues ya para ir cerrando esta intervención, nosotros realizamos un informe que se lo entregamos a la CIDH en conjunto con Indepaz y País, que es el programa de acción e igualdad de la Universidad de los Andes de Colombia. Y realizamos este informe en el que documentamos 9 prácticas de violencia que se habían vuelto sistemáticas, como nuevos usos de armas que no habían sido registradas, que eran disparadas en zonas residenciales. Entonces hubo vecinos que pasaron 2 meses teniendo cada noche que soportar gases lacrimógenos entrando a sus viviendas, y también las lesiones oculares, los traumas oculares, que era una práctica que ya existía en Colombia, pero que durante estos últimos años, durante estos meses, pues llegó a su punto más álgido. Registramos 103 hechos de traumas oculares, donde hay variación pues del trauma. Hay personas que perdieron el ojo, hay personas que pierden la visión pero tienen el ojo, otras que pierden la visión parcialmente. Bueno, toda una serie de violencias que además ya habían ocurrido en otros países, como es el caso de Chile, y que vemos con mucha preocupación que llegan y, digamos, se importan a países como a otros países de la región. Después de un tiempo, pues la marea fue bajando y ahora nos encontramos en un momento de mucho respiro y de mucha incertidumbre, pero a la vez emoción de ver qué es lo que puede pasar también en todo este panorama electoral. Vamos a tener un nuevo Congreso que por primera vez la bancada y las bancadas progresistas pues son mayoría, cosa que nunca había pasado en la historia del país y bueno, sin ánimos de decir que toda esa violencia valió la pena, pero pues porque nunca ningún muerto ni ninguna persona agredida pues va a ser necesario o eso no debe ocurrir para reclamar y exigir derechos en las calles, pero pues esperamos que haya un futuro mejor y que, bueno, que la justicia pueda accionar y que los casos pues lleguen a un punto, porque lo que vemos es que las personas, digamos, de primeras líneas han sido capturadas en gran medida. Creo que hay más de 200 personas capturadas que están a la espera de cargos que les están imputando de hasta terrorismo, que eso es muy grave porque antes terrorismo era cuando las FARC ponían una bomba, cuando los grupos armados ponían bombas en zonas de las ciudades o del campo, y ahora terrorismo pues se le están imputando a los jóvenes de primeras líneas que pues digamos por debido a toda la situación sí se enfrentaron con la policía, pero se les están dando unos cargos totalmente exagerados que tienen igual el objetivo de generar un efecto disuasivo con respecto a la protesta, ¿no? Generar miedo para las personas que salen y salimos a protestar, para que no sigamos ejerciendo ese derecho. Entonces, pues dejaría por ahí y ya y pasaría la palabra para que sigamos conversando. Gracias, Alejandro. Muy difícil este panorama. Charo, por favor. Sí, muchas gracias. Un saludo de vida, alegría, esperanza y libertad desde los territorios ancestrales en Colombia. Gracias por este espacio y por la presencia de todos quienes están allí escuchándonos. Y Julián, muchas gracias también por ese contexto. Yo, como breve contexto del tema afrodescendiente, ahí tengo la presentación.
Me gustaría acompañarles con algunas imágenes. Como contexto quisiera empezar particularmente en el tema afrodescendiente por recordar para quienes no lo tienen presente que Colombia, vamos a hablar de un país o estamos hablando de un país que tiene la tercera población afrodescendiente más grande en las Américas después de Brasil y de Estados Unidos. Somos alrededor de 10 millones de personas en este país. También que dentro de ese contexto que presentó Alejandro se suman masacres de jóvenes afrodescendientes en Cali, en Llano Verde, en Puerto Tejada, la crisis humanitaria que venía denunciando en nuestros territorios por desplazamientos y confrontaciones bélicas, agudizado por esa aparición del COVID que expuso de una manera muy cruda el racismo que existe en este país. Podemos ver la siguiente. También recordar que durante el paro nacional, pues Cali fue el epicentro, uno de los epicentros de la violencia por parte de la policía. De 9 de los 11 puntos de bloqueo, esos punticos rojos que ustedes pueden ver allí, la mayoría de esos sectores son sectores de población negra afrodescendiente. Podemos ir a la siguiente. Y durante el paro, nosotros pudimos documentar entre varias organizaciones al menos 39 personas negras asesinadas, la mayoría muy jóvenes, asesinados por la policía y el SMAT. Algunos estaban participando del paro, muchos estaban incluso en sus casas o pasando por el lugar y terminaron asesinados. Muchas personas fueron desaparecidas. PCN, mi organización, logró identificar 15 casos de agresiones a mujeres afrodescendientes. Esta información requirió un esfuerzo de revisión de fotografías, de los chats, de las noticias, muy minucioso para poder establecer la identidad étnico-racial porque esa información no estaba registrada. Y en un informe que hicimos con PCN y Lex Acción Jurídica, CODES, Race Inequality, entre otras, expusimos que esos ataques y violaciones de derechos humanos cometidos tenían una naturaleza racista y que la falta de documentación apropiada de esa identidad étnico-racial causó considerable invisibilidad del hecho, de los hechos y graves consecuencias de impunidad. Entonces, a pesar de que ese informe logró una atención a nivel de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo en Colombia con recomendaciones muy específicas, el problema con esta incidencia es que, pues algo de eso ha mencionado Julián, el gobierno colombiano, la fuerza pública, las instituciones responsables no sienten repercusiones concretas por sus actos, lo cual incrementa la falta de garantías para el ejercicio de derechos de la protesta, pero además profundiza y amplifica profundamente las condiciones de violencia estatal y la impunidad que la ha rodeado. No existe ninguna garantía de que lo que pasó no se repita de nuevo. Más aún, lo que a nivel estatal se está haciendo es satanizar el derecho a la protesta, a seguir judicializando a las personas que fueron detenidas durante el paro, pero además las que se han venido deteniendo después del paro, como ya escuchamos. Podemos ver la siguiente. Al no darse ningún tipo de sanción concreta, una situación claramente criminal marcada por el racismo estructural que caracteriza este país, el resultado es un exacerbado incremento muy explícito de hechos tanto de violencia contra nuestra gente como de incremento del racismo. Y aquí podemos ver en esa gráfica, digamos, un paralelo de ese nivel de impunidad, donde 231 casos de la policía solo tienen 6 sanciones, mientras 278 personas detenidas dentro del paro ya habían generado el año pasado 83 acusaciones y 18 personas en situación de encarcelamiento o en confinamiento. Podemos ir a la siguiente. Entonces, este incremento de la violencia, Naciones Unidas dijo este año
que se incrementó en un 621% en relación con los años pasados. Después del paro nacional, la violencia en barrios, ciudades, territorios afrodescendientes se ha incrementado exponencialmente. Nuestro Observatorio de Derechos Humanos y Violencia basada en género, Vigía Afro, documentó el año pasado 667 asesinatos en solo 4 departamentos del país donde predomina población negra afrodescendiente. 233 de esos casos eran vidas de jóvenes entre los 11 y 25 años, 60 de ellas mujeres. Uno de los territorios más afectados en esta lógica de la guerra es el Chocó. Quibdó ayer, por ejemplo, estaba en medio de balaceras entre grupos armados que terminaron en la muerte de 2 personas y un número indeterminado de heridos. Esos niveles de violencia no están desarticulados de la violencia racista vivida durante el paro nacional. Ese incremento corresponde con esa legitimación que se le dio a la violencia estatal a partir de la impunidad, la estigmatización de la protesta sin sanciones, la indolencia frente a los casos de la gente negra afrodescendiente y el fortalecimiento económico y técnico que reciben las Fuerzas Armadas mientras se permite la reorganización y esas microguerras de los grupos armados en nuestros territorios como una estrategia que nosotros identificamos de aniquilamiento. La siguiente, por favor. Entonces, tampoco esa violencia está desarticulada de la violencia racista que se ha explicitado durante el periodo electoral y particularmente en este último mes, cuando una mujer negra de origen humilde como Francia Márquez, elegida candidata vicepresidencial, en gran parte precisamente por la gente que caminó y murió en ese paro, o bueno, que estuvo expuesta en el paro, recibe constantemente. Yo creo que, y aquí estamos viendo una de las expresiones de una congresista, con respecto a, esa es una de las tantas. Yo creo que el paro nacional dejó un voto de opinión y una presencia joven fortalecida que se hace presente en el proceso electoral del 2022. Sin embargo, una alerta temprana, y podemos mirar la siguiente imagen de la Defensoría del Pueblo, establece este mapa de riesgo, que es la siguiente imagen, para las elecciones de mayo. Si ustedes se fijan en ese mapa de riesgo, las partes rojas y amarillas que son de alto y medio riesgo, riesgo extremo y alto, mejor, son en su mayoría territorios de población afrodescendiente. Allí seguramente tendremos no solo problemas electorales, sino fundamentalmente situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, este es un panorama general de situación de derechos que vivimos bajo amenazas, muerte, confinamiento, estigmatización y muy pocas garantías. Yo pasaría entonces a resumir esto en como 3 lecciones que quisiera dejar sobre la mesa. La siguiente, por favor. La primera es que un factor del racismo es la negación e invisibilidad, pero cuando nos levantamos para demandar nuestros derechos, esa ceguera, ese colorblind racism se convierte en amenaza y nos hace su objetivo militar. Y nosotros sentimos que somos un objetivo militar de esa expresión del racismo en Colombia. Lo único que nos define y garantiza en ese sentido el derecho de vivir y vivir a plenitud es la movilización y el desarrollo de procesos que cada vez nos eduquen y fortalezcan políticas heteropatriarcales. Así que también es muy importante entonces que recordemos, tengamos presente que vivimos en Colombia en unas condiciones de guerra que se alimentan constantemente de recursos de Estados Unidos. Y en este sentido, entonces, yo quiero hacer un par de recomendaciones. Podemos movernos a la siguiente. Yo creo que es imperativo que mantengamos alzadas las voces contra el militarismo y la guerra. En Colombia hay un acuerdo de paz, un capítulo étnico con un enfoque de género por cumplir, tenemos acuerdos del paro nacional por cumplir, tenemos investigaciones y justicia por alcanzar, personas, familias, comunidades en trauma, violentadas que requieren atención y justicia. Es muy importante que la comunidad internacional, las organizaciones y movimientos
sobre todo en Estados Unidos, continúen insistiendo en que este país no siga sosteniendo ese régimen criminal y corrupto militar y de policía asistiendo técnica y financieramente a Colombia. Hay que cambiar esa lógica. Muchas organizaciones, plataformas y ONGs han estado y procesos organizativos han estado apoyándonos para hacer visibles los crímenes de Estado cometidos contra la gente negra en Colombia. El apoyo a nuestras organizaciones como PCN y otras que trabajamos en esta tarea nos ayuda a continuar documentando y avanzando acciones de acompañamiento y litigio estratégico que contribuyan a esclarecimiento y justicia sobre lo ocurrido en el paro nacional. Y finalmente, es muy importante que la comunidad internacional urja claridad sobre investigaciones que se deben adelantar en relación con los crímenes cometidos por el ESMAD y la policía contra la población afrodescendiente. Un primer paso, o sea, es realmente imperativo que ese sea un interés explícito, abierto, claro, dicho. Y de cara al nuevo gobierno, sobre el cual estamos esperanzados que haya un cambio significativo, pues un primer paso debería ser que ese nuevo gobierno se reúna con las organizaciones y personas afrodescendientes que han continuado acompañando y haciendo seguimiento a los hechos durante y posterior al paro para alcanzar decisiones pertinentes que logren alguna efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Muy preocupante el panorama que ambos han presentado. Yo también hace poco estuve en la zona del Pacífico, en el Chocó, territorio afrodescendiente, y es una situación muy dramática. Y como dice Charo, no se puede divorciar lo que está pasando en el paro con lo que está pasando en esas comunidades. De cierta manera, ese tipo de ataque como policíaco y estatal contra comunidades afroindígenas han sucedido mucho tiempo, y con el paro se vio que se extendió a un nivel mucho más urbano y a otras poblaciones de una manera muy dramáticas y con consecuencias terribles. Tenemos unas preguntas. La primera de ellas es qué tipo de, y voy a decirles a los dos las tres preguntas y ahí seguimos. Ustedes contestan. Primero, ¿qué han sido los esfuerzos de solidaridad internacional, especialmente Estados Unidos, frente a estas situaciones y qué se puede hacer? Segundo, se habló de por parte de Alejandro, de casos ahora legales, si puedes profundizar un poco más sobre eso, ese estatus, y también la persecución que ustedes vieron como temblores. Y por otra pregunta para Charo sería, este racismo que se ha hecho tan evidente, que siempre ha estado ahí, pero que se vino como en el centro, por lo menos, de los medios, debido a la situación de las elecciones y la reacción tan racista frente a algunos de los candidatos. ¿Qué piensas, Charo, que se le podría recomendar a la comunidad nacional frente a esos temas de racismo estructural? ¿Qué se podría hacer frente a esas situaciones en particular? Entonces, no sé si empezamos primero con Alejandro, y si otras personas tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat. Gracias. Bueno, pues en los días del paro hubo toda una reacción internacional desde medios de comunicación internacionales que pusieron las alertas y pusieron los ojos sobre Colombia, y eso fue muy importante porque los medios de acá no lo estaban haciendo, ¿no? Los medios tradicionales de gran cobertura acá solo se centraban en decir que el vandalismo, bueno, toda esta narrativa de siempre. Y entonces llegaron los medios internacionales a poner los ojos sobre Colombia, y el paso después pues fue, digamos, reacción de varios, de algunos mecanismos internacionales. Por el lado de la Unión Europea y el Parlamento Europeo hubo algunos pronunciamientos importantes llamando la atención por la violencia que estaba ocurriendo en Colombia, y empezó a haber mucha presión
para que la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera al país, petición a la cual el gobierno hizo mucha resistencia, ¿no? El gobierno casi que no deja entrar a la comisión y lo que hicieron fue una visita de trabajo, no les permitieron hacer una visita in loco. Entonces, pues pero creo yo que esa presión internacional, pues al final terminó permitiendo que el gobierno pues permitiera de nuevo que la comisión entrara al país. También hubo pronunciamientos de algunos congresistas norteamericanos que creo yo fueron importantes, de organizaciones internacionales, por ejemplo, como WOLA, también fue muy importante. Amnistía Internacional también hizo pronunciamientos que en su momento creo yo sirvieron mucho para visibilizar la situación y para evidenciar lo que estaba pasando, para hacer una contranarrativa a lo que estaba diciendo el gobierno, que es básicamente aquí todo está bien, lo que hay es un intento de toma guerrillera porque, digamos, infiltrado a través del paro, obviamente criminalizando toda la protesta. Eso sirvió mucho en su momento, pero hoy vemos con un poco de preocupación que sentimos que, pues digamos, este esfuerzo no perduró en el tiempo. Ahorita el gobierno y en ese contexto una de las exigencias que llevamos era que debía haber una reforma policial estructural urgente. Digamos que el gobierno convocó a una reforma, a una transformación policial, como ellos la llaman, que desde nuestros ojos ha sido bastante endógena, que inició con el cambio de los uniformes y bueno, ha tenido bastantes cambios más que todo internos, de pronto algunas cosas que sí necesita la policía a nivel interno, pero nada de cambios que nosotros pedimos estructurales, de el cambio en la narrativa, el cambio en esta doctrina militar, las transformaciones institucionales. Ya lo que hoy es que en los últimos meses hemos visto cómo la comunidad, pues algunos sectores de la comunidad internacional han financiado directamente a la policía y han financiado directamente este proceso de transformación que desde nuestros ojos pues es totalmente endógeno. Entonces hace unos meses, fue a inicios de febrero, pues vino, no recuerdo su nombre, pero era una funcionaria importante del gobierno de Biden y oficializaron la donación de $8 millones a la policía para este proceso de transformación policial, afirmando que la policía colombiana pues es garante de derechos humanos, cosa que sabemos que no es así. También la embajada alemana también le dio unos recursos al gobierno para este proceso de transformación que es totalmente endógeno, que no ha tenido en cuenta las exigencias de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Bueno, digamos que en eso estamos también instalando desde Temblores una veeduría sobre esos recursos, porque hace unos días sí hubo como una polémica porque el ministro de Defensa argumentaba que esos recursos podían ser utilizados a discreción del ministerio, o sea, y anunciando que los iban a utilizar para fortalecer al SMAT. Pero al mismo tiempo salió la embajada norteamericana en Colombia a decir que no era cierto que fueran de uso indiscriminado, sino que debían ser utilizados para derechos humanos exclusivamente. Entonces estamos también instalando esta veeduría para ver qué podemos hacer ante esta situación pues que es bien compleja. Sobre el tema del acceso a la justicia, pues digamos que lo que hemos analizado nosotros es que la justicia se ha focalizado más que todo en los casos de violencia homicida, o pues los intentos de justicia se han focalizado en violencia homicida y no en otro tipo de prácticas como las detenciones arbitrarias, la violencia física, la violencia sexual, las lesiones oculares. Pero sin embargo, igual tampoco ha habido justicia en los casos de violencia homicida. Hay una constante, digamos, hay un constante aplazamiento de las audiencias por distintos motivos que salen, digamos, por los abogados, por los policías implicados. Hay, digamos, una directriz al interior de la policía en judicializar a los altos mandos, pero pues seguimos esperando esas judicializaciones. Hay un caso particular que es el de Santiago Murillo, que es un joven que fue asesinado en Ibagué, que ni siquiera estaba participando en las protestas y le dispararon, pues lo asesinaron. Y ese caso nosotros tenemos contacto con los familiares y constantemente ya nos envían de nuevo, nos aplazaron la audiencia de nuevo, nos volvieron a correr.
Entonces, pues hay como todo un aparato estatal que funciona pues realmente en favor de los victimarios cuando son la policía, porque cuando son jóvenes de primera línea que tal vez que ejercieron algún tipo de violencia en una protesta, ahí sí tenemos un sistema judicial supremamente efectivo en capturarlos y en privarlos de la libertad. Y por último, efectivamente nosotros como organización tuvimos una situación difícil de seguridad a finales del año pasado, que fue, digamos, muy paralelo cuando publicamos el informe de tiros a la vista sobre los traumas oculares, que generó mucha molestia al interior de la policía. Y pues digamos que se centró en algunas amenazas que ya veníamos recibiendo y unas amenazas que recibimos esos días y en unos seguimientos que estaban haciendo la fiscalía y la policía eh, a nosotros en nuestros domicilios y en nuestros números personales de teléfono, y eso pues nos obligó a salir por unos días del país mientras se solucionaba o se aclaraba un poco la situación. Ya ahorita pues creemos que el riesgo está mitigado, pero pues realmente nosotros pues somos como las personas que igual más, pues no más, pero que igual sí estamos muy blindados ante estas situaciones, cosa que no ocurre con otras poblaciones marginadas y vulnerables que están mucho más al margen y que tienen mucho menos protección y bueno, pues eso es muy preocupante y se ve tan solo, digamos, con el hecho de que a la candidata a vicepresidencia de Francia Márquez ya ha sido amenazada como 3 veces desde que se anunció su candidatura a la vicepresidencia. Entonces, lastimosamente eso se ha vuelto parte del pan de cada día acá en Colombia. Pero bueno, acá seguimos. Sí, Charo. A ver, encuentro el micrófono. Sí, bueno, la verdad mucho que decir. Yo creo que, miren, con respecto al tema del racismo, primero que todo, pues yo creo que hay que hacer conciencia por una parte y también reaccionar y hacer evidente que en Colombia está vigente y el comportamiento que tiene una supremacía blanca. Aquí siempre se habla del mestizaje y se trata de colorear o descolorear más bien esas relaciones que se generaron con el periodo de la colonia, de la llamada colonización y que se han sostenido hasta ahora. Eso está allí evidente y está rampante en este momento, o sea, se expresa en toda su magnitud de una manera en la que realmente en medio de todo este marco de impunidad que existe, esta gente racista, supremacista blanca, que ahora sí ya sale del mestizaje y se pone en ese lugar, realmente se cree intocable. Se cree que puede decir lo que diga y hacer lo que haga y no existe ninguna consecuencia. Entonces, lo que hay que hacer es actuar frente a esa y generar consecuencias. Aquí hay una ley que castiga la discriminación y el racismo y actuar no solo para hacerlo evidente, sino también apoyar acciones que se han venido dando de documentar todas estas acciones y estas expresiones de racismo, evidenciar el daño y el efecto que tienen y generar acciones de litigio, por ejemplo, para mí son consecuencias. Porque mientras no hayan consecuencias concretas que realmente toquen ¿cómo se llama eso? Las venas, de lo más interno de este racismo, no va a pasar nada. Y entonces en ese sentido es fundamental que se haga evidente y que podamos actuar al respecto. Hay que tener muy claro que este no es un racismo, no sé qué palabra usar, suave. El racismo siempre ha sido violento, pero, y voy a usar las palabras que usamos constantemente, el racismo efectivamente
mata. Y hay aquí un peligro eminente de que todo es así como durante el paro nacional se hacían expresiones que estaban satanizando la movilización, satanizando la gente del paro. De la misma manera se están haciendo hoy expresiones que están poniendo lápidas sobre las personas negras con la manera como se expresa este racismo aquí. Entonces hay que actuar y hay que hacer evidente que aquí no hay un mestizaje, sino unos efectos de supremacía blanca que se están volviendo extremadamente violentos y peligrosos. Por otra parte, yo creo que hemos recibido y realmente ha sido un apoyo enorme en términos, yo lo decía antes, de denunciar y de apoyarnos en hacer visible y mantener permanente la denuncia sobre lo que viene pasando. Hay muchas organizaciones, WUL es una de ellas, Black Alliance for Peace, que creo que andan por allí conectados también. Muchas organizaciones aliadas que han ayudado a hacer esa denuncia. Continuamos documentando. CODES y Race and Equality han hecho un esfuerzo para continuar documentando los casos de las personas afrodescendientes y estamos esperando que este informe se produzca para continuar haciendo el trabajo de visibilización e incidencia que se requiere para alcanzar justicia, pero también es muy importante tener y encontrar apoyos para que las personas víctimas de toda esta violencia reciban un acompañamiento no solo jurídico, sino también psicoemocional. Tenemos familias con mucho miedo de hablar y eso tiene una repercusión en la violencia. Entonces se requiere un acompañamiento muy fuerte y eso requiere obviamente recursos. Nosotros hemos tenido algunos apoyos pequeños, HIP, por ejemplo, ha sido un apoyo, pero es muy importante tener recursos para poder avanzar en estos procesos de documentación y de acompañamiento. Yo creo que hay que hacer también un seguimiento y pronunciarse de manera muy fuerte frente a toda esta tendencia militarista. Yo creo y voy a insistir en la necesidad de que las acciones de cabildeo, particularmente en Estados Unidos con el gobierno de Biden, enfaticen en que Colombia no puede seguir pasando de agache con el tema de derechos humanos y que todos estos esfuerzos, toda esta inversión que se hace en el apoyo militar, toda esta escenarios que se abren para Colombia como si estuviera en cumplimiento de los derechos, es importante que se revise y que efectivamente haya acciones de sanción. O sea, aquí estamos hablando de 39 personas asesinadas solo en Cali durante el paro. Estamos hablando de cientos de personas desaparecidas, asesinadas, y se premia a Colombia como un adalid de derechos humanos, mientras hablamos de Ucrania, mientras hablamos de Venezuela, mientras hablamos de otros lugares donde pretendiendo que solo en esos lugares se cometen crímenes de lesa humanidad o se podrían cometer ignorando lo que está pasando en Colombia. Hay que darle más atención a Colombia y generar sanciones concretas que permitan que se sienta y que eso genere los cambios que requerimos que se hagan. Muchas gracias, Alejandro y Charo. Muy importante todos los puntos y las recomendaciones que han hecho. Sí, precisamente son los países aliados al gobierno de Estados Unidos que deben estar Estados Unidos pidiéndoles que estén en un estándar de derechos humanos más alto, no lo opuesto de mirar del otro lado los abusos que están cometiendo. Quiero recordar que la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Colombia tiene condicionamientos de derechos humanos y ahora esos condicionamientos de derechos humanos se han extendido a la policía. Es solo 5%
que es muy bajo, y ojalá que en el próximo proceso de apropiaciones, con cabildeo y esfuerzo, se pueda aumentar mucho más el porcentaje que está condicionado, pero es importante que nuestro gobierno escuche de diferentes entidades de Estados Unidos, de ciudadanos y todos, de que la conducta que están haciendo ahora frente a las violaciones de derechos humanos en Colombia, que está muy ligado a la asistencia y entrenamiento que le da Estados Unidos, no es aceptable, y que eso tiene que cambiar. Tiene un componente también racializado muy preocupante, y que lo que pasó el año pasado tiene mucha chance de revertirse a pasar de nuevo, porque realmente no se han hecho los cambios estructurales necesarios para la justicia o para prevenir de que no suceda de nuevo. Entonces, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecer nuevamente a Charo Minas Rojas del PCN, a Alejandro Rodríguez de Temblores. Pido a todo el mundo que sigan a PCN y Temblores en las redes sociales para más información, y también agradecer a Hilda y a todos de HIP por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y un gusto estar acá. Feliz jueves.